que es mucho más conocido que yo y tendría que gastar el tiempo en presentarme yo y no robárselo a él. Y Margarita Álvarez, que ha actuado de coordinadora de este estudio, que ha movilizado alguna parte de los recursos de esta compañía, su departamento de investigación, de relaciones públicas y demás. Vamos a hablar unos 25 minutos, como he dicho, Marcos, luego Eduardo y Margarita, y por supuesto al final estaremos encantados de atender vuestras peticiones, vuestras preguntas primero, y si alguno al terminar queréis grabarlo aparte para alguna radio o una televisión, por supuesto estaremos encantados de hacer vuestras demandas. Y nada más, y si podemos apagar los móviles por aquello de que el sonido del teléfono es un limitador de la felicidad de la vida de todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por venir. Estáis aquí en nuestra casa, en Coca-Cola. Y bueno, quería hacer una pequeña introducción. Esta mañana me he levantado, como siempre todo lo dejamos para el último momento, y me he hecho aquí unas pequeñas notas, que voy a ver si las entiendo, porque como venía en el coche, no iba conduciendo, por supuesto, pues la verdad que me ha sido un poquito movido. Yo quería empezar diciendo que una marca es tan grande como el territorio que abarca. Y los profesionales del marketing pues nos dedicamos siempre a tratar de asociar nuestras marcas con cosas, con momentos, con vivencias, con actividades e incluso con personas. Por ejemplo, Vodafone pues trata de asociarse en estos momentos con la Fórmula 1, el Banco de Santander creo que también, o se tratan de asociar con Alonso o también con Hamilton, pero bueno, pues esto es más o menos lo que hacen las marcas. Probablemente en este caso que estaba comentando de la Fórmula 1, pues esa asociación es bastante costosa. Sin embargo, hay cosas por las que uno se puede asociar que no tienen precio porque tampoco están a la venta, porque son de todos, como el aire, como la luz, como las nubes, y estas cosas son siempre más universales, por supuesto, que la Fórmula 1 y también menos perecederas. Apropiarse, en el buen sentido, por supuesto, de este tipo de cosas es, en mi opinión, la mejor inversión que puede hacerse. Y uno puede apropiarse de ellas de forma, digamos, premeditada, como por ejemplo el Corte Inglés, que creo que todos asociamos al Corte Inglés con la primavera, ¿no? Y la primavera pues es de todos, y al final pues cuando se habla de primavera o ya es primavera enseguida nos viene a todos a la cabeza el Corte Inglés. O Coca-Cola, que también a lo mejor de una manera premeditada durante muchos años pues se apropió de Santa Claus. Santa Claus antes pues era una figura que se interpretaba de muchas maneras, y tal y como conocemos a Santa Claus hoy en día pues es como Coca-Cola quiso en un momento determinado que fuera visto. Pero también uno se puede asociar, marcas se pueden asociar de manera más involuntaria de conceptos como puede ser la felicidad. Y de hecho, recientemente hicimos un estudio en España donde resultó que Coca-Cola era la marca más asociada a la felicidad. Y nosotros, desde ese punto de vista, pues hemos tratado de entender un poquito más qué es esto de la felicidad. Probablemente la asociación de Coca-Cola con la felicidad puede venir porque desde hace muchísimos años pues nuestra comunicación pues siempre ha estado basada en anuncios que daban buenas vibraciones, anuncios siempre respetuosos con toda la gente, y en anuncios pues siempre donde reflejábamos el optimismo y una actitud positiva, siempre con bastante sencillez. La felicidad, o mejor dicho, la búsqueda de la felicidad es probablemente lo común a todos los seres humanos. Sin embargo, como antes decía, yo creo que es una gran desconocida. Durante los últimos años pues estamos siendo testigos de un boom de la felicidad. Todo el mundo habla de la felicidad y también todo el mundo escribe sobre la felicidad. Y como en todo, pues hay quien se aproxima al asunto con más rigor, como puede ser el caso de Eduardo Punset, y hay quien toca un poquito más de oído. Lo más importante es que la mayor parte de eruditos siempre hasta ahora han estado haciendo sus planteamientos desde lo que pueden ser asunciones o hipótesis, porque desgraciadamente la mayor parte de gente que estudia o que habla de la felicidad, desgraciadamente digo, pues no han tenido la ocasión de poder disponer de medios técnicos y económicos para poder
validar la mayor parte de sus intereses. Nosotros en Coca-Cola no pretendemos en absoluto erigirnos en oráculos de la felicidad. Nosotros lo único que sabemos, y llevamos haciendo mucho tiempo, es comunicarnos con nuestros consumidores. Y cuando yo hablo de comunicarnos, es que nosotros hablamos a través de la publicidad, hablamos a través de los anuncios que hacemos y escuchamos, porque eso es la comunicación, escuchamos a través de las investigaciones de mercado que realizamos. Pues bien, nosotros de investigación de mercado sí que sabemos, y sin embargo de felicidad sabemos poco. Y lo que sí hemos hecho y hemos decidido es que en el caso de Coca-Cola España, pues hemos tomado la idea y la iniciativa de decir, ¿por qué no hacemos un estudio serio, riguroso y profundo sobre la felicidad en España? En este sentido, contactamos con expertos como Eduardo. Yo creo que ahí Eduardo en ese momento estaba encantadísimo, porque para expertos como Eduardo es un sueño poder disponer de un estudio representativo de la población española para poder conocer muchas de las cosas sobre las cuales pues, él ha estado elaborando hipótesis. Pues con esa investigación nosotros hemos pretendido ofrecer datos, obtener datos, no para quedárnoslos nosotros en casa, sino para hacer partícipes a todos de esos hallazgos, de esos datos, para alimentar de alguna manera el debate científico entre psicólogos, entre profesores, entre educadores, etcétera, sobre el tema de la felicidad, y también, como no, beneficiarnos nosotros pues, de un mayor conocimiento de los consumidores españoles que pudiéramos traducir en mejorar nuestro marketing. Lo que presentamos hoy a continuación es un aperitivo. El estudio que tenéis en vuestras manos es simplemente lo que llamamos un top line, es solamente un resumen. Pueden ser infinitos los análisis que se puedan hacer cruzando distintas variables, análisis a nivel autonómico, a nivel regional, a nivel todo lo que os podéis imaginar. Por otro lado, este es el primer estudio de la felicidad que se hace y por ello pues, lo que presenta es una foto fija. Nuestra vocación es que bianualmente, probablemente, volvamos a repetirlo para ver cómo evoluciona, si vamos a mejor, si somos más felices, si somos menos felices, etcétera, etcétera. De hecho, al igual que seguimos series temporales, por ejemplo, en la economía, seguimos pues, cómo evolucionan los precios o cómo evoluciona la inflación, yo creo que puede ser muy interesante en un futuro poder seguir la felicidad. Y probablemente estemos a lo mejor hoy ante un día histórico, porque quién sabe si dentro de 20 años los índices de la felicidad entrarán en el debate político y alguien dirá, señor Rajoy, durante su mandato bajaron los índices de felicidad, y el otro dirá, falta la verdad, señor Zapatero, la felicidad usted me la dejó muy mal, nosotros la estamos subiendo. Es decir, al final es algo relevante para nuestras vidas, la felicidad, y si es posible medirlo, pues yo creo que abriría muchas perspectivas. Por último, lo que hoy presentamos, desgraciadamente, por el momento no puede ser comparado con otros países, simplemente porque este es el primer estudio cuantitativo y riguroso sobre felicidad que se realiza. Ha sido una iniciativa del equipo de Coca-Cola España, pero hemos compartido este estudio con nuestros compañeros y muy probablemente más pronto que tarde podamos tener estudios similares en otros países que nos sirvan para compararnos pues, con los alemanes, los mexicanos, quién sabe si con los japoneses. Nada más, solamente agradecerles a todos su asistencia y por supuesto agradecerle a Eduardo Ponce que se haya desplazado desde su magnífica masía en Gerona para estar hoy con nosotros aquí en esta presentación. Gracias a todos. Muchas gracias, Marcos. Yo no os quiero quitar nada de tiempo, pero sí me gustaría, por supuesto, agradeceros primero que en plena Semana Santa hayáis de que por primera vez realmente analicemos lo que pasa por dentro de la gente. Es asombroso pensar que hemos vivido siempre dejando lo que pasa por dentro a los dioses o a después de la muerte, no. Pero ha habido muy pocos análisis, desde luego científicos ninguno, de por qué la gente
siente lo que siente. Y con los años yo creo que efectivamente iremos viendo que difícilmente hay nada más importante para la gente que lo que le pasa por dentro. Han ocurrido dos cosas que han permitido hacer eso. Uno es la triplicación, como yo digo, de la esperanza de vida. Nos hemos encontrado con 40 años de vida redundante en términos evolutivos en los brazos, ¿no? Terminadas las tareas de la procreación, la gente se moría, se la comía una leona, se caía a un barranco a los 30 años. Ahora tiene 40 años, una vez cumplidas estas funciones, para pensar en sí misma. Y obviamente una de las primeras cosas que ha hecho desde hace 10 años, pero solo desde hace 10 años, es pensar en sí misma. Es curioso, y ya me lo explicaréis algún día vosotros tal vez, porque la Constitución de Estados Unidos es prácticamente la única que recoge, en una época en la que no se hablaba para nada de estos temas, recoge el derecho a ser feliz del ciudadano como uno de los derechos constitucionales, ¿no? Pero en este sentido fueron premonitorios. La segunda cosa que ha ocurrido, y yo he vivido ahora de cerca este tema en hospitales, y casi me alegro de haber pasado por este trance solo por la gente que he conocido en los hospitales. La tecnología ha dado un salto impresionante, de manera que algo absolutamente inconcebible hace 10 años, como era poder medir los procesos emotivos, justamente lo que pasaba por dentro de un cuerpo humano, gracias a emisión de positrones, resonancias magnéticas, tomografías, lo que queráis. Ahora sabemos que un determinado estrés, cuando es continuado, por ejemplo, repercute en el volumen del hipocampo, que es el órgano cerebral fundamental para la memoria, para la planificación y para la vida de la gente. Hasta ahora no podíamos medir nada de todo eso. Y por lo tanto era muy difícil que la ciencia entrara de lleno, lo considerara un campo suyo. Ahora lo puede medir y por lo tanto ha irrumpido, antes que Coca-Cola, si queréis, en lo que es el análisis científico de la felicidad. Pero no tenía datos. Es curioso porque yo he visto las encuestas que se han hecho en Harvard con Seligman, con Daniel Gilbert, en Stanford con Sapolsky, y esas encuestas, esos datos cuantitativos no tienen comparación, no palidecen delante de la envergadura y de la densidad del trabajo que gracias a Coca-Cola, a la empresa, se acaba de hacer sobre este tema de la felicidad. O sea que por primera vez tenemos el análisis científico y tenemos las bases cuantitativas que nos permiten sacar las primeras conclusiones. Y no soy yo el que voy a aprovechar esta oportunidad para relataros cuáles son las primeras conclusiones que sacamos de este estudio, pero sí me hace gracia decir que Marcos tenía razón en dos cosas de las que estaba mencionando. La primera es la importancia de la marca. Todos los estudios ahora de los psicólogos, analistas de las intuiciones y de la psicología de los consumidores están de acuerdo en que más importante que el precio o el sabor de una cosa es la marca. A mí hubo políticos, cosa rara, pero en fin, hubo algunos políticos que conocéis muy bien, que me llamaron a la Masía para saber qué era lo más importante de cara a los debates públicos que había entre los dos grandes candidatos. Y les dije lo que estaba diciendo la psicología del consumidor. O sea, no ahondéis, al contrario de lo que os sugiere la mayoría, en el detalle de vuestras propuestas, sino en la marca, en la credibilidad de lo que representáis, porque esto es lo que importa a la gente, por encima del detalle de cuál es el sabor
o el precio de un determinado producto. Y luego la otra cosa, parece extraño que los científicos tengamos que recordar esto, pero tiene gracia, Marcos, y tú lo has recordado. No hay nada más importante que lo que es gratis. O sea, la gente se obnubila por un producto que es gratis, porque no supone ningún coste. Y a veces se cometen graves errores llevándose gratis una cosa porque se considera que si es gratis ya es buena y a lo mejor, aun y siendo gratis, le hace daño. Muchas gracias por vuestra atención. Pues después de escuchar a Marcos un poco por qué nos hemos metido en este lío y a Eduardo de hablar, que sabe bastante de esto y además siempre es un placer escucharle, me toca a mí contaros un poco más en detalle, hablaros de lo que es el informe en sí. Este informe sale de un estudio, el estudio que presentaba Eduardo, que hemos llevado a cabo con Millward Brown, que es una de las consultoras de investigación más importantes a nivel mundial, y se ha llevado a cabo con 3.000 entrevistas personales. Pero además las 3.000 entrevistas han sido, se llevaban a cabo en los hogares de las personas entrevistadas. Se hacía una entrevista inicial de 1 hora y pico, se les dejaba un formulario bastante extenso durante 2 o 3 días. A los 2 o 3 días se recogía ese formulario y se repetía otra entrevista personal. Con lo cual, pues, hemos realizado al final en total pues, más de 800 preguntas por entrevistar. Por eso es importante comentaros que este informe es la punta del iceberg, lo que decía Marcos. Información tenemos pues, muchísimas luces, vamos a realizar absolutamente de todo tipo y además pues a nivel de constructos psicológicos vamos a sacar mucho trabajo de toda la información que tenemos. Comentaros que Millward Brown, pues a pesar de que se dedica a este tema de la investigación, lo que nos comentaba es que este estudio ha sido diferente por 2 motivos. Uno, por la complejidad tanto de las entrevistas como de la profundidad en la que hemos entrado. Y otro, porque nos comentaban que nunca han tenido un índice de respuesta ni un grado de involucración tan alto con los participantes, porque supongo que la felicidad nos atrae a todos nos gusta hablar de la felicidad y es un tema bueno, pues, que nos apasiona. De hecho, aquí nos ha ocurrido que en principio lo que iba a ser un informe o un estudio de investigación razonable se nos ha ido de las manos y hemos hecho, como decía Eduardo, un estudio muy profundo y muy detallado. El estudio analiza las razones y los condicionantes que nos llevan a los españoles a decir o a declararnos más o menos felices. Pretende ser una fotografía, no pretende ir más allá. Y bueno, pues un poco también analiza qué relación con otros factores, como son la economía o como son la pareja, el aspecto físico, etcétera, influyen en la felicidad de los entrevistados. Como decía Marcos, pues la intención es repetir esto cada X tiempo, porque hombre, la idea es incluso tener un índice, pues igual que en economía se utiliza un índice que es el índice Big Mac, ¿por qué no dentro de un tiempo tener un índice Coca-Cola de la felicidad? Ya os ha comentado Marcos que es un proyecto pionero, en Europa se está replicando no con la complejidad con la que se ha llevado a cabo aquí, en Latinoamérica están también haciendo bastante trabajo en torno a la felicidad, estamos pendientes de lo que hacemos aquí, nosotros nos enviamos también a ellos y estamos compartiendo bastante experiencia. Y volviendo al informe, bueno, pues comentaros que, como decía Eduardo, hasta hace no mucho no se medía la felicidad, con lo cual pues nosotros hemos tomado dentro del estudio, tuvimos en cuenta 3 de las escalas que más se utilizan para medirla y al final pues decidimos decantarnos por Diener, primero porque es la más extendida y segundo porque tampoco tenía mucha variación con las 3. Entonces, la escala Diener, por daros una idea cómo funciona, es dime de 1 a 7 cómo estás de acuerdo con la siguiente afirmación. Entonces, de ahí es de donde extraemos esta información. El informe que tenéis ya todos consta de 11 capítulos. Primero de ellos pues, da un poco un perfil general de cómo es la persona que se declara como muy feliz. Ahí lo único que recogemos es cómo es ese perfil y bueno, pues, como veréis, pues, una persona
tiene pareja, es una persona que vive en familia, tiene trabajo y bueno, pues las zonas donde más felices encontramos es en Aragón, Cataluña, Extremadura o Navarra. Encontramos cosas curiosas en este capítulo, como que las personas que viven en hogares con 2 a 4 personas que se declaran son las que más felices se declaran. En cuanto pasamos de 5 o más integrantes en el hogar, volvemos a niveles de infelicidad como las personas que viven solas. Es buena noticia saber que no importa si eres hombre o mujer, los niveles de felicidad prácticamente no varían. Sí es cierto que las mujeres probablemente somos más extremistas, así como en la media estamos muy igualados, las mujeres tendemos a declararnos muy felices o muy poco felices. Los hombres están generalmente más en el soy razonablemente feliz. En el capítulo de amor, dinero y salud, pues lo que se ve es que la canción variaba un poco los términos. En teoría, a los españoles lo que más nos importa es la salud, seguida del dinero seguida del amor, y en un tercer y discreto plano está el dinero. Es cierto que en el tema del dinero hay un umbral, que es el de 20.000 euros por hogar, a partir del cual no influye en la felicidad, pero por debajo de esos índices, por debajo de ese umbral de 20.000 euros, influye directamente en la felicidad, tiene bastante sentido. La salud va cobrando importancia a medida que se van cumpliendo años, y curioso también decir que mientras tenemos pareja le damos importancia a la salud y al amor, y los solteros le dan más importancia al dinero. En cuanto a relaciones personales, pues la verdad es que este capítulo ha sido bastante curioso porque le hemos sacado bastante jugo personal, porque una de las claves de este capítulo es que la infancia nos marca mucho la relación con nuestros padres y nos marca mucho la integración en la escuela, o así declaramos que ocurre. La huella de un buen profesor es imborrable, y además las personas que se declaran muy felices declaran también mantener una muy buena relación familiar con sus padres, con sus hermanos, los ven habitualmente, y además son gente social, son gente que tiene un buen grupo de amigos y los ve. Un dato curioso es que casi el 76% de las personas que se declaran muy felices desea tener hijos en un futuro. Si este dato lo cruzamos con el que os acabo de comentar de los miembros en el hogar, pues parece que dejamos de serlo cuando los tenemos, por lo menos cuando tenemos más de dos. En el capítulo de economía, pues destacar que se ve menos negro el futuro cuando somos felices, tiene sentido. Y sobre todo también una cosa que nos llamó la atención es que las personas muy felices en general se ven o igual o por encima que su entorno. Es decir, para vernos razonablemente satisfechos es muy importante que nuestro entorno cercano, pues que estemos o igual que ellos o un poquito mejor. Eso nos ayuda. En cuanto a la pareja, pues evidentemente ayuda a tener pareja. Las personas que dicen ser muy felices se sienten muy satisfechas con sus relaciones sexuales. Y también, como dato curioso, pues a más de la mitad de estas personas que se declaran muy felices, la mera presencia de su pareja les excita. Cuando hablamos de salud, el 80% de los encuestados que se consideran muy felices se sienten con buena salud, que es importante. El buen humor y una actitud positiva son esenciales, y además el espíritu optimista es vital. Hay un capítulo de Carmelo Vázquez, que es catedrático en psicología y que nos ha ayudado también junto con Eduardo en todo lo que ha sido el estudio, en el que él entra más en profundidad cruzando estos datos con otro tipo de estudios, que es lo que a futuro pretendemos hacer. Y él ahí lo que comenta es que efectivamente las personas felices parece no solo que viven mejor, sino que viven más. Pues por ahí también seguiremos investigando. Con respecto al trabajo, señalar que las personas que se declaran felices se sienten valoradas en su trabajo, tienen muy buena relación con sus compañeros de trabajo, y curiosamente las personas que se declaran muy felices tardan menos de 15 minutos en su desplazamiento al trabajo. O sea que aquí en Madrid llama la atención. En el capítulo de ocio, las vacaciones son imprescindibles, imprescindible además desconectar en ellas.
Y luego pues otras aficiones como la música, la lectura, el cine o el teatro, pues parece que se relacionan bastante con la felicidad. Como dato curioso, comentaros que dentro de las personas que se declaran poco felices, el hobby o la afición que más extendida está es la del bricolaje. Esto no lo hemos entendido, no le hemos encontrado explicación, pero es así. Es así. En cuanto al aspecto físico, bueno, pues las personas que se sienten muy felices se sienten satisfechas con su aspecto físico, se aceptan tal como son y se encuentran razonablemente atractivas. El penúltimo capítulo, que es el de religión y asociacionismo, bueno, pues lo que vemos es que creer en algo ayuda, sea lo que sea, de cualquier tipo de ideología o de creencia, pero con moderación. Y lo que hemos visto es que los extremos nos vuelven a llevar a índices de infelicidad altos, lo cual es curioso. Sin embargo, no ocurre lo mismo. Los muy felices declaran que el hecho de pertenecer a asociaciones humanitarias o solidarias les ayuda. El hecho de pertenecer a asociaciones deportivas ni ayuda ni desayuda, no influye en absoluto en la felicidad. Y por último, el último capítulo que hemos incluido, que es un capítulo de pequeñas cosas que nos hacen, que declaramos que nos hacen felices, pues podéis ver que hay cosas como celebrar cumpleaños, ir de compras, dar cariño, cuidar el medio ambiente, reciclar, celebrar la Navidad, hacer regalos o dormir la siesta. Son pequeños hábitos o costumbres que parece que nos hacen más felices. Y otro dato curioso es que las personas muy felices se declaran tener un carácter muy enamoradizo. No siempre existen diferencias tan claras entre las personas que se definen como muy felices o poco felices. Hemos intentado sacarlas, pero no. Tener gato o tener perro no marca ninguna diferencia. Ser aficionado al fútbol o que no te guste nada no marca ninguna diferencia. Y vivir en un unifamiliar o vivir en un piso no marca ninguna diferencia. Como conclusión, deciros que los españoles nos declaramos razonablemente felices, tenemos un aprobado alto, o nos declaramos estar en un aprobado alto. Como decía antes Marcos, lo interesante de esto será ver qué evolución tenemos, será un poco si vamos a mejor o vamos a peor. Simplemente deciros que el informe está a vuestra disposición en conocecoagula.com y en coagula.es, y que nosotros estamos aquí a vuestra disposición para cualquier pregunta o cualquier comentario que tengáis. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Si tenéis cualquier pregunta, decís, pues presentar. Creo que no han mencionado ustedes un capítulo que son de comunidades autónomas. No sé. Porque hay algunas ejemplos con más difíciles de valorar. Nosotros no matamos nada. Sí, ¿me oís? Este de aquí. No, nosotros no marcamos nada, como comenta Margarita. Nosotros hacemos unas preguntas que dan en la escala Diener un dato de nivel de felicidad. Los que han respondido en distintas comunidades autónomas, pues hay un promedio, hay algunas que están por encima de ese promedio y otros por debajo de ese promedio. Entonces, pues es lo que han dicho los propios entrevistados. Entonces hay unas comunidades donde el promedio de entrevistados se ha valorado su felicidad por encima que otras comunidades autónomas. Es lo que ha salido en este estudio, y no sabemos si en el futuro pues se repetirán o habrá movimientos entre ellos. Una cosa que los geográficos por cerca de Marcos. Estamos en estos momentos con el estudio, que vamos a empezar a entender un poco más en profundidad a qué podría responder eso y establecer hipótesis. Esto es simplemente el hecho. Marcos, me gustaría, porque a mí me ha fascinado el descubrir, por ejemplo, cuando a nivel teórico tenemos comprobado, y en este estudio se confirma, que el nivel de rentas solo juega un papel a partir de un determinado nivel, que no es lo más importante, que factores como la salud, el amor, las relaciones personales son más importantes. Es curioso que cuando se pregunta a la gente por comunidades autónomas, tengas la más rica y la más pobre,
en términos de renta, diciendo que son igual de felices, lo cual es una prueba más o adicional de que realmente el nivel de renta no tiene que ver, no tiene la importancia que atribuimos. ¿Una pregunta más? Quería saber si los datos que han obtenido los van a ofrecer a alguna comunidad científica para que los valore y, bueno, pues de alguna manera también que los utilice, pues no sé, para muchas cosas se me ocurren, ¿no? Nosotros estamos trabajando tanto con Eduardo como con Carmelo Vázquez, y la idea es esa. La idea es, de hecho, Carmelo, pues su intención es de extraer de este estudio teorías ecológicas a raíz de los constructos en los que hemos estado trabajando. O sea que sí, la idea es esa. Hay una cosa que yo creo que vale la pena anotar. Cuando voy a Estados Unidos, mis amigos allí empiezan a quejarse, en Harvard, por ejemplo, sobre todo los de talante más liberal o abierto, del supuesto peligro que supone la colaboración tan estrecha que hay entre el sector industrial, entre la industria por un lado, la comunidad científica por otro y el poder político. Dice, cuando estos tres se ponen de acuerdo, esto es poder que difícilmente nadie puede controlar o puede medir. En Europa, y concretamente en España, nos quejamos siempre de absolutamente lo contrario, es decir, la desvinculación que hay entre el sector industrial, la comunidad científica y el poder político. Este estudio es innovador, entre otras cosas, porque representa un ejercicio de colaboración, no digo que único, pero casi único, entre comunidad científica y comunidad industrial o sector industrial. Sí. Yo soy Javier Piedrahita del portal marketingdirecto.com. Me ha parecido muy interesante lo que usted ha dicho antes en el Muset sobre el tema del neuromarketing, es decir, el tema de la neurociencia relacionada con las marcas. Es decir, está muy bien este estudio, ¿no? Pero esto está hecho a base de encuestas, pero es verdad que países como Alemania, en su medio alemán, utilizan muchísimo el tomógrafo, es decir, se está haciendo muchísima ciencia en ese sentido, neuromarketing. No sé, en España, usted que es en ese sentido profesional o conoce el aspecto, a ver si nos puede mejor contar ahí un poco más sobre realmente en España si se están haciendo este tipo de estudios para ver cómo funciona realmente la felicidad en el sentido de la neurociencia, ¿no? Es decir, qué aspectos tiene. Y quería darle una enhorabuena a Marcos porque me parece muy interesante el posicionamiento de la marca, de vincular la marca Coca-Cola en estos tiempos en saturación publicitaria en las que el consumidor está cada vez más harto de la publicidad de siempre, pues con el tipo de spots que estáis haciendo, me acuerdo de las últimas campanadas ahora del año, que ha sido un exitazo también. Y bueno, supongo, no sé si vais a integrar este tipo de estudio en la publicidad que vais a hacer desde ahora o no, pero creo que es muy interesante que buscáis ese camino de una publicidad más ética, más suave, menos agresiva, menos gritar al consumidor, que es lo que están haciendo otros, que creo que no se enteran, porque creo que vais por un buen camino. Así que en ese sentido, enhorabuena desde un portal que estamos ahí vanguardia en una publicidad nueva que queremos para este país, y a usted un poquito por el neuromarketing que yo estoy conociendo desde Alemania, a ver qué se está haciendo aquí o cómo está la cosa. Lo podéis contestar vosotros muy bien. Yo lo único que puedo darte es la garantía desde el punto de vista académico y científico de que este es un ejercicio patrocinado por una empresa industrial y que es muy bonito ver que se está iniciando un camino en el que la industria desde su perspectiva y la comunidad científica desde la suya, sin renunciar para nada al rigor suyo y a la necesidad de medir todos los procesos, colaboran en profundizar en el conocimiento, y en este caso el conocimiento de algo que había sido tan abandonado como los procesos emocionales. Sí, darte las gracias. Efectivamente, el secreto para que una marca triunfe es simplemente respetar a sus consumidores, escucharles,
y contactar con ellos y realmente ser relevante para ellos. Esto solo se hace pues molestándose en conocer al consumidor que uno tiene delante. Este estudio nos ayuda a conocerlos mejor. Nosotros no somos una multinacional en el sentido estricto, somos una multilocal. Nosotros las cosas que las diseñamos aquí en España para los consumidores españoles. Las campañas que veis de Coca-Cola, la práctica totalidad están hechas en España por agencias de publicidad españolas. Anuncios como este de Moita Gómez Kent, etcétera, tocan la fibra sensible del público al que nos dirigimos, porque lo que se basa es que Coca-Cola España está integrada por personas españolas que hacen su trabajo de marketing conociendo a los consumidores españoles, y esto es un esfuerzo más para conocerles y para poder comunicar con ellos mejor. Sí, es muy bonito, perdón, pero quiero decirte que es fascinante el ver cómo este estudio confirma a veces algunas de las intuiciones que teníamos desde el mundo académico, y os voy a citar dos. Se ha hablado antes, lo ha hecho Margarita, de lo que ocurre con los niveles de felicidad según el número de personas que habitan en un hogar. Bueno, académicamente teníamos comprobado, y lo llamábamos incluso con un nombre muy pretencioso, que la estrategia de los compromisos, entre comillas, era importantísimo para los niveles de felicidad. La gente podía asumir demasiados compromisos en la vida esta a veces absurda del consumismo y de la provocación constante a consumir más y más y más, que les llevaba a niveles de infelicidad simplemente por una estrategia equivocada, la llamábamos en el mundo académico de compromisos. Bueno, este estudio lo confirma. Otra cosa que confirma, y que no teníamos datos cualitativos, que era más bien una intuición de neurólogos, y para mí eso es fundamental, y vais a oír hablar de eso durante los próximos años muchísimas veces, la importancia, la trascendencia que tiene el periodo de la negociación afectiva, es decir, desde el vientre de la madre hasta los 5 años, que contribuye a decidir básicamente, primordialmente, si luego este niño va a afrontar, va a enfrentarse a la civilización, a la vida adulta, con una cierta indiferencia, con un cierto rechazo o con un ánimo de destruirlo, como ocurre con los psicópatas. Este estudio confirma cuantitativamente esta presunción que tenían los neurólogos. En otras cosas no lo confirma. Por ejemplo, y es algo que a mí me atrae muchísimo, es el tema de la edad. En el mundo psiquiatra teníamos la convicción de que los niveles de felicidad aumentaban con la edad. Y aquí eso, según los datos, no aparece de una manera tan clara. Hay un hecho importante, que es que más allá de los 55 años es donde se dan menos número de personas que se sienten poco felices. Pero el tema de la edad es algo que tenemos que escarbar, y que gracias al estudio a lo mejor tenemos que abandonar determinados a priori que teníamos en el mundo académico antes de contar con todo el material cuantitativo que ahora contamos. Hay 3 palabras, una ahí, Hola. una ahí creo, y otra ahí, ¿no? Perdón. No, perdón. Mi nombre es Beatriz Sancho, yo vengo de la agencia Servimedia, que es una agencia de lo social que tiene mucho que ver con los discapacitados. Trabajan muchos discapacitados. Publicitario y además directamente como líneas de productos que prometen fomentar la producción de endorfinas y estar dirigidos a la felicidad. Quería preguntarle su opinión. Claro, es impresionante las derivaciones que va a tener esto a medida que vayamos profundizando en el conocimiento de la felicidad en el mundo corporativo, ¿no? A nivel físico, yo sé que cuesta mucho aceptar esta relación entre condicionamiento físico y enamoramiento o niveles de felicidad, pero ¿qué queréis que os diga? En la masía de donde vengo esta mañana, las golondrinas con una cola simétrica son las reinas de las golondrinas. O sea, las demás les rinden respeto, las quisieran para sí,
simplemente por estas cuestiones de simetría de que hablábamos. Yo conozco determinadas especies de escorpiones en que el bebé se sube a la espalda de la madre y la madre lo echa de la espalda y lo deja morir cuando ve que no es simétrico, porque sabe que no va a poder sobrevivir con este físico. Aquí siempre hay que recordar la historia de que lo que es verdad un promedio puede no ser un individuo, pero qué duda cabe que en los insectos, en los mamíferos y en los homínidos el físico, el metabolismo físico era un indicador muy fiable de la salud de un individuo, y la salud tenía una importancia extremada, como la fertilidad en la historia de la evolución. O sea que este es un campo en el que sabemos cosas, pero hay muchas más cosas que no sabemos todavía. Sí, sobre tu pregunta es la relación causa-efecto, y es un tema muy interesante. Si es decir, la apariencia física genera felicidad, o si la felicidad también te puede generar una apariencia física. Lo que sí se ha trabajado un poco más es sobre el tema de salud. Es decir, si la buena salud te hace ser feliz, pero al mismo tiempo la felicidad es capaz de traerte salud. Yo soy miembro de la Fundación Curarte, que en estos momentos pues, está enfocada a rediseñar lo que son los hospitales para niños, basado en unos estudios que se han hecho en una universidad de Salamanca sobre cómo en un entorno, por decirlo así, más feliz, un entorno con una apariencia pues mucho menos frío, hospitalario, se puede recuperar antes a niños con determinadas enfermedades. Y eso también es una relación causa-efecto, donde se ve si la felicidad es causa o es efecto de estas determinadas cosas. Yo creo que en salud se está yendo un poquito más por delante que no en la parte cosmética, pero probablemente estas son líneas para que la gente empiece a investigar o a preocuparse de ello. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bastante felices. La División Ibérica es una de las unidades más exitosas de la compañía a nivel mundial. Estamos entre los primeros 5 países del mundo, volumen, rentabilidad, etc. Y somos pues una unidad muy inquieta, una unidad que hace muchas cosas locales, inventamos muchas cosas, tenemos muchísimas iniciativas, no paramos, lo pasamos muy bien, nos divertimos y realmente pues, bueno, somos bastante reconocidos por nuestra compañía a nivel mundial. El año pasado celebramos que obtuvimos la Copa Burgos, que será la misión más exitosa del mundo, y tuvimos el privilegio, el honor de la División Ibérica, pues obtuvo esa recompensa. Y este año de nuevo hemos estado luchando por volver a tener ese reconocimiento, pero esta vez se han llevado nuestros compañeros de Argentina, que también yo creo que son una unidad de negocio que funciona extraordinariamente bien. Eso, si quieres, te lo contesto yo luego para no interrumpir a los compañeros, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería hacer una penúltima pregunta, Carlos, y es, este estudio básicamente tiene una muestra prácticamente superior a la del CIS, es decir, es una foto bastante exacta de lo que puede pensar la sociedad, y no sé lo que puede variar de un año para el siguiente, y si precisamente porque ya habéis detectado cosas que pueden evolucionar poco de un año para el siguiente, a nivel científico incluso, si para el año siguiente, aparte de la evolución autonómica, vais a incluir algún otro tipo de datos que, más que contrastar, digamos, abran nuevos aspectos del mercado, porque va a ser muy difícil que el reconocimiento del hijo sobre el padre o el reconocimiento personal varíe mucho. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué beben los felices? Si habéis hecho algún tipo de medición sobre qué hábitos tienen, si beben más Coca-Cola o la Coca-Cola forma parte o está dentro del consumo de los felices, o si son otro tipo de bebidas, el champán, etcétera, etcétera. Sí, vamos a ver. Jesús, el estudio efectivamente es un estudio muy riguroso, tiene una muestra superior a la del CIS, y lo que es importante, que antes comentó Margarita, es que en un estudio tan pormenorizado, pues es una batería de preguntas tremenda. Cuando, por ejemplo, el Estudio General de Medios, que tú bien conoces, pues son baterías de preguntas tremendas y a veces se obtiene cansancio por parte del entrevistado. En este caso,
se ha hecho un esfuerzo tremendo porque realmente a cada entrevistado se le han hecho 2 entrevistas precisamente para evitar ese efecto cansancio, pero por otro lado, como antes comentábamos, lo que es la esencia del tema ha hecho que desde la primera pregunta hasta la última pregunta, que era lo que nos comentaba la gente en un programa, los entrevistados no han tenido ese efecto cansancio, sino realmente han tenido una implicación tremenda en lo que ha sido la respuesta. Nuestra intención, al repetir, por supuesto, es de repetir este estudio. Vamos a darnos un plazo que en estos momentos estamos evaluando y repetir un estudio, básicamente, yo diría, y estoy a lo mejor precipitándome, pero donde mantuviéramos una coherencia en lo que son las preguntas, un 80% del cuestionario para poder precisamente comparar. Pero, por supuesto, según nosotros ahora empecemos a escarbar un poco, estoy absolutamente convencido de que van a surgir inquietudes, vamos a decir, ¿por qué no preguntamos esto también? Hubiera sido interesante, etcétera. Y entonces ese aprendizaje, por supuesto, lo vamos a asumir y va a estar incorporado en la siguiente hora que hagamos en el futuro. Y bueno, ¿qué beben los felices y qué beben los infelices? Bueno, por supuesto, esos datos sí los tenemos, pero afortunadamente para nosotros Coca-Cola la bebe todo el mundo, independientemente de su estado de ánimo. Una cosa, a propósito de lo que dices, extremadamente interesante, es el tiempo, o sea, es ver qué va a pasar con el tiempo. Por ejemplo, hay uno de los resultados que a mí me sorprenden del estudio cuantitativo de aquí, es una importancia mayor de las clases desfavorecidas económicamente en cuanto a sus vinculaciones con la felicidad. Del estudio se desprende que las clases más pobres lo tienen más difícil para ser felices. Yo cuestiono este resultado. Y solo lo podré demostrar las razones de por qué cuestiono este resultado viendo qué pasa con el tiempo. Si lo que importa no es tanto un nivel de renta muy bajo, sino, como ha demostrado un estudio de psiquiatras en Inglaterra, que ha durado 15 años, en que se demuestra o se sugiere que lo importante no es el nivel de renta, sino el reconocimiento de un individuo por el resto de la sociedad. En otras palabras, qué lugar ocupa en la jerarquía o en la escala social. Eso es lo importante. Y ahí te puedes mover a lo mejor con mayor facilidad que salir de la clase o del nivel de renta muy bajo. Y sería muy interesante poder seguir si realmente una persona que viene de niveles de renta muy bajos, al aumentar su reconocimiento a pesar de todo en la escala social, cambia sus niveles de felicidad. Muy bien.